Muy bien, queridos hermanos, les saludo en el amor de Jesús y es muy grato estar aquí. He venido para estar un fin de semana, me han tratado tan bien, con tanto cariño, que creo que voy a tener que volver en otras oportunidades. Ha sido un tiempo muy grato, hermoso. Esta mañana estuvimos acá compartiendo un tema y voy a compartir otro tema, es decir, no el mismo de esta mañana, pero sí del mismo pasaje, que si bien en la Biblia hay tesoros, hay riquezas, pero uno de los pasajes más extraordinarios es esta historia que contó Jesús en Lucas capítulo 15. Y yo quedé tan conmovido, tan impactado, que finalmente tuve que escribir un libro para compartir algo de lo que Dios me había mostrado, de lo que había disfrutado de manera profunda. Un retrato del Padre. Una vez había en la escuela dominical un grupo de niños y estaban pintando un cuadro bíblico, y la profesora iba viendo y se paró al lado de un niño y dijo: ¿y qué estás pintando? Y él dijo: estoy haciendo un cuadro de Dios. Y la profesora, queriendo corregir su teología, dijo: bueno, nadie sabe cómo es Dios. Esta es la historia que quiso comentar Fernando. Y el niño dijo: bueno, van a saber cuando termine. Estaba dibujando a Dios. Lo que tenemos en Lucas 15 es un cuadro de Dios. Un cuadro hecho por el único que le conoce de verdad, Jesús. Y nos está diciendo: quiero mostrarles cómo es mi Padre. Y nos da esta historia tan alucinante y tan impresionante. Así que quisiera que veamos, demos lectura brevemente al relato que nos da Jesús en el capítulo 15 de Lucas. Aquí vamos, capítulo 15, verso 11. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta historia surgió cuando Jesús fue criticado por los religiosos por compartir y comer con gente de mal vivir. ¿Cómo el rabino va a estar con esa gente? Y Jesús responde a sus críticos, y su respuesta básicamente fue esta: es que ustedes no conocen a Dios. Déjenme contarles cómo es Él. Y nos da esta historia.
el Hijo de Dios contándonos cómo es su Padre Celestial. Así que hagamos la pregunta, ¿cómo es Dios? Y permitamos que Jesús nos responda la pregunta. En primer lugar, es un Dios de asombrosa generosidad. Y lo primero que hace el Padre en esta historia es dar. Viene su hijo, le dice, papá, sé que un día me va a tocar recibir la herencia, pero tal vez ya voy a estar muy cacharro para poder disfrutarla. Quisiera que me la des ahora. Es como decir al Padre, quiero que mueras una vez para que pueda tener tu dinero. Era como darle un lapo en la cara a su padre, era mucho insulto, mucha insolencia de parte del hijo, pedir la herencia a su padre cuando aún estaba con vida. El padre, sin palabra de reproche, le entregó al hijo la herencia que pidió. El chico agarró toda esa plata, tal vez vendió algunos terrenos, se fue y comenzó a derrochar la herencia de manera tonta. La Biblia comienza con un despliegue de la generosidad de Dios. ¿Se acuerdan? Dios creó un paraíso, un lugar de belleza, de perfección, de abundancia, donde los primeros seres humanos disfrutaban de todo cuanto podían desear en abundancia. Y si hay una lección que aprendemos de los primeros capítulos de la Biblia, es esta: Dios ha de dar toda buena cosa a los que confían en Él. Y vemos la generosidad de Dios, la bondad de Dios, el amor del Señor. Pero vino el engañador diciendo, bueno, Dios no es tan bueno como ustedes piensan. Mira, no les permite comer aquí de todo, les está mezquinando. Hay un árbol del cual no pueden comer. Parece que Dios no es tan bueno como piensan. Hermanos, esa es la mentira más grande del universo. Dios no es bueno. Es infinitamente bueno, pero creer esa mentira hizo que nuestros primeros padres salieran del paraíso para terminar en un chiquero. Y abrió la puerta para que un diluvio de males entrase a nuestro mundo. Y dimos las espaldas a Dios, pero eso no hizo que Dios cerrara su corazón. Más bien dio lugar a que Dios manifestara su bondad y su amor de manera más grande todavía, como vamos a ver en esta historia. Además, Dios es un Dios que soporta con paciencia nuestra rebeldía. Y en el verso 13 dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿Por qué se fue lejos? ¿Por qué no consiguió un departamentito a la media cuadra? ¿Por qué se fue lejos? Incluso salió del país. ¿Cómo sabemos eso? Porque terminó en una granja de cerdos y los judíos no comen carne de cerdo. No había ese tipo de granja entre los judíos, así que tenía que haber ido lejos. ¿Y por qué tan lejos? Sabemos, ¿no? Es que allá nadie va a estar diciendo a papá de sus actividades, a qué hora sale, qué hora entra, en qué está haciendo. Tendrá la libertad de hacer lo que quiere, tiene la plata, tiene la libertad y una oportunidad de sacarle el jugo a la vida. Y eso fue lo que hizo. Observen los verbos, juntándolo todo. Tal vez vendió algunos terrenos, se fue lejos y allí desperdició. La palabra original da a entender desparramar, ¿no? Y es la idea de cuando los campesinos separan la chala del trigo. He visto, por ejemplo, en Bolivia, y cuando en una colina, cuando hay viento, lo tiran al aire y el viento se lleva la chala y el grano cae. Bueno, funciona muy bien con trigo, pero no funciona tan bien con dinero. Pero fue lo que hizo este muchacho. Desparramó, tiró al agua la herencia y la malgastó de manera tonta. ¿Por qué el padre permitió que el hijo hiciera eso?
¿Acaso no se dio cuenta que podía usar de mala manera esta herencia? ¿Por qué el padre permitió que hiciera eso y que comiera todas esas tonteras que cometió? ¿Y por qué Dios permitió que yo cometiera todos los pecados que yo he cometido? ¿Y por qué Dios permitió que tú cometieras los pecados que tú has cometido? Tiene que ver con una palabra larga en la Biblia. Nos habla de la longanimidad de Dios, que es paciente, soporta con mucha paciencia nuestra dureza, nuestra rebeldía, esperando que demos la media vuelta, que haya arrepentimiento y volvamos a Dios. Había un ateo que solía dar conferencias en pro del ateísmo, tratando de destruir esas nociones tontas de un Dios. En una conferencia este caballero dijo: señoras y señores, les voy a mostrar que no hay Dios. Si Dios existe, le voy a dar 2 minutos para que me quite la vida y que demuestre que efectivamente Él existe. Y con un aire de mucha arrogancia, parado delante del público, los segundos fueron pasando, ¿no? 30 segundos, 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos y no cayó ningún rayo. Y dijo: señoras y señores, acabo de mostrar que no hay Dios. Y cuando le avisaron a un conocido predicador del incidente, él dijo: ¿acaso él pensó que podía acabar la paciencia de Dios en 2 minutos? Dios es demasiado paciente, ¿no? Soporta que la gente blasfeme su nombre, pisotee sus leyes, rechace su amor y le sigue dando vida, y pacientemente anhelando que regresen a casa. Es un Dios que soporta con mucha paciencia nuestra dureza y nuestra rebeldía. En tercer lugar, es un Dios que nos atrae con sabiduría y con amor. Ahí le tenemos a este muchacho viviendo la buena vida, y pensamos: ¿cómo vamos a hacer que este chico vuelva a casa? Bueno, Dios tiene maneras interesantes de hablarnos, de atraernos. Y fíjense lo que pasa con este muchacho: se le acaba el dinero, con eso se acabaron las fiestas, se acabaron los amigos, seguramente le botaron de su departamento y ahora está caminando por la calle pensando: ¿qué hago yo ahora? ¿No? Ya no tiene dinero, ya no tiene qué comer. Y finalmente va y consigue un trabajo en una granja de cerdos. Y dice la Biblia, Jesucristo dice que se arrimó a uno de los ciudadanos. Parece que no fue trabajo. Se convirtió en parásito de un granjero. El tipo no podía sacárselo de encima y por fin le mandó para que estuviera con los cerdos. Y ni siquiera le pagaban, ahí estaba muriéndose de hambre. Ahora, uno tiene que ser judío para entender esta parte. Los judíos, para ellos, cerdos son animales abominables, no comen carne de cerdo, y para que el hijo de un respetable caballero se hubiese unido a la sociedad de los cerdos, es que chocó fondo. Última opción para un judío llegar a esa situación. El chico estaba en mala situación, desesperado, y ahora está compartiendo con los cerdos. Ahí, en medio de los cerdos, comienza a pensar. ¿Saben, hermanos? Dios no permite que la gente vaya al infierno tranquilamente. Él va a usar cualquier cosa: pandemias, cerdos, hambre, para hablarnos, para atraernos, para hacernos volver a casa. Es un Dios que nos atrae con sabiduría y con amor. Algo más. Ahí sentado con los cerdos, de pronto se acordó de la casa.
de la casa de su padre y comenzó a pensar en esas mesas cargadas de manjares y abundancia. Hasta los peones que trabajaban en la granja tenían más de lo que podían comer, y el hijo ahora se muere de hambre. Y pensando en eso, su boca se le hace agua, pensando en la abundancia de la casa, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y comenzó a recordar la abundancia de la casa de su padre. La Biblia habla bastante, usa con frecuencia la palabra abundante y abundancia con referencia a Dios. Nos habla, por ejemplo, de la abundante bondad de Dios. Nos habla de la abundancia de su gracia. Nos habla de su abundante misericordia, abundante redención. Dios es un Dios de abundancia. Y no importa cuán necesitados, cuán descarriados, cuánto nos hemos extraviado en el mal, hay un Dios cuya gracia es más grande que nuestra necesidad. Un Dios de abundancia. Y me encanta el verso del salmista cuando dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu bondad. Por eso los hijos del hombre se refugian bajo la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Le das a beber del torrente de tus delicias. Qué lenguaje exquisito, ¿verdad? Para describir la belleza, la abundancia que hay en la casa del Padre. Abundancia que excede nuestra necesidad. No sé en qué situación te encuentras, con qué situaciones luchas, hermano, pero conozco un Dios que tiene recursos en abundancia para suplir nuestra necesidad, para socorrernos, para levantarnos, para renovar nuestra vida. En quinto lugar, es un Dios presto a correr a nuestro encuentro. El chico se levanta, ya no da más, se muere de hambre y decide volver a casa. Prepara un discurso y emprende el camino de retorno a casa. No sé cuántos días de caminata. De noche a lo mejor se cuesta al lado del camino en algún lugar para dormir, pero probablemente era muy difícil dormir, porque 1000 preguntas pasaban por su mente. ¿Qué dirá papá? ¿Querrá verle? ¿Con qué cara se va a presentar ante su padre? ¿Me va a sacar a patadas? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y continúa el viaje hasta que un día ve en la distancia el pueblo donde se había criado, donde vive su papá. Y aquí en este verso, un verso precioso, dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Cómo es posible que el padre lo viera cuando estaba lejos? ¿Le había mandado un mensaje de WhatsApp para avisar en qué momento llegaba a la casa? No, por supuesto que no. ¿Cómo es posible que el padre lo viera desde lejos? A esto nos avisa de lo que estaba pasando en la casa, ¿no? Nos habla de un padre que cuántas veces por día se paraba a mirar por si acaso, si venía su hijo, si regresaba. Y no sé si su hijo mayor alguna vez habrá dicho: papá, ¿por qué tanto tiempo pierdes pensando en un hijo que no sirvió para nada? Sigamos adelante con la vida. Pero ese padre no podía olvidarse. Había un dolor en su corazón y había un anhelo de recibir de vuelta a un hijo perdido. Y un día lo vio desde lejos. Saben, hermanos, la Biblia nos indica que Dios nos vio desde lejos también. ¿Saben cuán lejos fue? Nos dice en la Biblia que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Antes que el sol brillara en el cielo,
había en el corazón el pensamiento de tu persona. Y el amor de Dios le movió a preparar un plan para que cuando nos alejáramos de Él pudiésemos regresar perdonados, aceptados, adoptados. Y Dios te vio desde lejos. Algo más. Es un Dios que nos colma con su gracia extravagante. Y aquí vemos una escena, me emociona cada vez que lo leo. El padre corre, llega donde su hijo, casi le rompe todas las costillas con un abrazo, le llena de besos. La emoción de este momento es muy fuerte, ¿no? Este es el momento culminante de la historia. Los vecinos miran asombrados al ver el patriarca. En lugar de sacar a patadas este hijo perdido, este hijo que había deshonrado a la familia, le está besando, le está abrazando. Y luego el padre se para, se da la vuelta y dice: saquen y traigan la mejor ropa. Y comienza a mandar que traigan anillo, que traigan zapatos. Y parece que no encuentra suficientes regalos para su hijo. Uno pensaría, un ratito, un momento, tú lo estás tratando, lo estás recibiendo como si fuera el mejor hijo del mundo. ¿No te das cuenta dónde ha estado él? Ha vivido con los chanchos y tú lo recibes de esa manera. Sí, lo estoy recibiendo como si fuera el mejor hijo del mundo, porque el mejor hijo del mundo dio su vida por él. Y cualquiera que confía en mi hijo Jesús, lo recibo como si fuera mi hijo Jesús. Y de eso está hablando la Biblia cuando habla de ser aceptos en el amado. Aceptos no en nuestra aceptabilidad, aceptos gracias a Jesús. Él acabó con todo el tema de nuestros pecados para que seamos recibidos, perdonados, adoptados, amados, como si fuéramos Jesús. El milagro del Evangelio. Saquen la mejor ropa. ¿Cuál es la mejor ropa que Dios tiene en su ropero? ¿Cuál es la mejor ropa? ¿Se acuerdan? En el huerto de Edén no hacían uso de ropa, ¿verdad? Andaban sin ropa, pero algunos creen que Adán y Eva tenían un ropaje de luz, estaban rodeados de un resplandor, una gloria original. ¿Y por qué decimos eso? ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí? Estuvo 40 días con Dios y cuando bajó de la montaña, ¿cómo estaba su rostro? Resplandeciente por haber estado con Dios. Adán y Eva estaban con Dios todos los días y sin pecado. ¿Cómo estarían ellos? Me imagino que había alguna gloria de esas, ¿no? Y cuando pecaron, se apagó la luz y de pronto se sintieron desnudos y recurrieron a la materia prima que estaba a la mano y pronto estaban vistiendo ropa de color verde, de material orgánico de última moda. Hojas de higuera. Y bueno, y Dios vino y ¿qué pasó? Adán se escondió. Adán, ¿dónde estás? Bueno, Señor, estoy aquí, me sentí desnudo y me escondí. Pero Adán, estás con tu nueva ropa, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Sí, Señor, pero no sé, no es como antes. Y Dios procede y Él confecciona ropa para Adán y Eva. ¿Y cómo lo hace? Sacrifica un animal o animales. Primer derramamiento de sangre en la Biblia. Y Dios sacrifica animales, prepara túnicas, viste a Adán y Eva. Adán se fija y dice: mira, Eva, esto no es poliéster ni algodón. Pieles, animales han muerto para que tengamos esta ropa. Y cuando Dios estaba sacrificando los animales, ¿qué pensamientos pasaban por su mente?
habría un nudo en la garganta, había lágrimas en los ojos, y podemos hablar en esos términos acerca de Dios, porque Él sabía que un día no sería un animalito, un día sería su Hijo que quedaría sacrificado, crucificado, para que Dios pudiera tomar su perfección, su justicia, y decir: saquen la mejor ropa. Este pródigo que viene de estar con los chanchos, le vamos a poner esta ropa, la justicia y la perfección del Señor Jesús. De pronto Dios tiene una ropa preparada, y esta ropa costó la vida de su Hijo. Hay un intercambio muy interesante. Él se viste con los harapos nuestros, y nosotros terminamos vistiéndonos de su perfección, y vestimos ese manto blanco delante de Dios por la gracia de Dios y por obra de Cristo. Un Dios que nos colma con su gracia extravagante. En la Biblia hay intentos de describir la gracia de Dios, y Pablo trata de decirlo en el libro de Efesios. Habla de la gloria de su gracia, tiene mucho brillo. Habla de las riquezas de su gracia, es de algo de fabuloso valor. Habla de las abundantes riquezas, y habla finalmente de las inescrutables riquezas. No hay manera de decirlo. Está saqueando el diccionario buscando términos para decirlo, pero no hay palabras para explicar este derroche asombroso de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Un autor nos da esta definición: la gracia es Dios abrazándome, amándome, aceptándome sin que tenga que portarme bien para merecerlo. ¿Oyeron eso? La gracia es Dios amándome, abrazándome, aceptándome sin que tenga que portarme bien para merecerlo. ¡Wow! La gracia de Dios nunca nos va a terminar de asombrar. Es demasiado increíble, demasiado asombroso. Cuando merecíamos todo lo contrario, hay este derramamiento de gracia, y este cuadro del Padre y el Hijo como que ilustra algo del trato de Dios para con quienes vuelven a casa confiando en Jesús. Aquí hay otra definición de la gracia. La gracia significa que no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más. Ninguna cantidad de memorizar la Biblia, ayudar a los pobres, orar, ayunar, hará que Dios te ame más. Porque nunca dependió de lo que tú haces. ¿Por qué Dios nos ama? Dios nos ama porque nos ama. La razón no está aquí, está en Él. Dios nos ama porque Dios es amor. A Dios no le cuesta amar, a Dios le cuesta no amar, porque Dios es amor. Y ese amor fue manifestado en Jesús, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo muy buenas personas, no dice eso, ¿no? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La maravilla de ese amor manifestado en el Señor Jesús. Número 7. Es un Dios que celebra tu retorno con regocijo. Celebra tu retorno con regocijo. El verso 23: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Traed el becerro gordo. El padre había hecho preparativos más antes, ¿no? Había seleccionado un ternero, lo había puesto en un corral, lo estaban engordando, lo estaban alistando para el festejo cuando el hijo regresa.
había hecho preparativos mucho más antes. Bueno, en la Biblia dice que Cristo fue Cordero de Dios antes de la fundación del mundo. Dios ya planificó esto. Planificando el festejo, la celebración, y Él ordena que preparen la fiesta. El becerro gordo, bueno, aquí en Argentina la carne es algo que disfrutan mucho y lo preparan muy bien, y tal vez consumen más carne que en otros lugares, pero una vaca entera, esto no es una fiesta para la familia, esta es fiesta para toda la comunidad. El Padre quiere que todos acompañen su momento de regocijo, de celebrar el hecho de que su hijo había vuelto a casa. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se da cuenta que nunca dice que terminaron de regocijarse? Claro, esta fiesta nunca termina. Esta fiesta es eterna. La fiesta del reino de Dios, la más sonada, la más maravillosa de todas, comenzaron a regocijarse. A mí me causa asombro que Dios valora tanto el retorno de una sola persona, que la fiesta se arma, y una fiesta muy grande. No es porque 1000 personas se salvaron, una multitud se salvó del hambre, una persona ha vuelto a casa y hay gozo delante de los ángeles, dice este capítulo. ¿Y quién está delante de los ángeles? Bueno, no está diciendo que los ángeles están festejando, que sin duda lo hacen, pero Dios es el que tiene mayor gozo en este momento. Y hay regocijo en el cielo. Y así que hay esta fiesta, los mejores músicos y la mejor comida y vino, y se arma una fiesta a todo dar, y están presentes los vecinos y parientes celebrando el momento del retorno del hijo. Y en medio de la fiesta el padre pasa adelante y dice: queridos amigos, este es un momento tan especial para mí, me siento tan lleno de gozo por el retorno de mi hijo. Gracias por venir a celebrar este momento, y yo quiero entonar un número especial para expresar el gozo que siento que por tener a mi hijo en casa otra vez. Y tú me dices: ¿dónde está esa parte, hermano? No lo había visto aquí en la historia. En realidad aparece en otro lado. Aparece en Sofonías capítulo 3 verso 7. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La única vez en la Biblia donde le encontramos a Dios cantando es aquí. ¿Y de qué está cantando? Está cantando porque tú has vuelto a casa. Se está regocijando porque te tiene otra vez a ti en el hogar. Una pregunta: el siguiente fin de semana el hijo pródigo estaba nuevamente emborrachándose con sus amigos, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Otra vez volvió a la vida anterior? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después de semejante amor, después de semejante perdón, misericordia, bondad, ¿cómo volver a eso? Es decir, no es que el padre le amarró con soga, había lazos de amor, había un derroche tan grande de gracia y bondad. Hermanos, lo que pasa con el evangelio no es que Dios nos amarra y nos impide salir de la raya. Quedamos atrapados y cautivados por su amor. ¿Por qué cristianos oran y alaban y leen la Biblia y sirven? Estamos respondiendo
a un amor demasiado grande. Y ese amor cautiva y conquista el corazón. Como dice la Biblia en Tito capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. A la gracia no solamente salva, la gracia enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solamente nos alcanza y nos restaura en una relación con Dios, la gracia nos impulsa. Como dijo un autor, Dios no solo nos dio gracia para ponernos en el camino, Dios nos da gracia para que sigamos avanzando. Y su gracia cambia nuestro corazón y nos impulsa a vivir vidas de gozo y gratitud, amando a aquel que nos amó primero. Un hermano dijo esto: no conocemos otra manera de mantener fuera de nuestro corazón el amor al mundo, excepto por mantener nuestros corazones en el amor de Dios. Hay un autor bíblico que dijo: conservaos en el amor de Dios. Vivan conscientes, percátense de las maravillas, vivan conscientes de ese amor, porque ese amor les va a conducir a vivir una vida que glorifica a Dios y es de bendición en el mundo, una vida impulsada por el amor de Dios. Tenemos un asunto que atender en la vida y uno solo: vivir dentro del amor de Cristo y en unión con Él. Esa es la vida cristiana, ¿no? El asunto principal es ese, un asunto que atender: vivir dentro del amor de Cristo y en unión con Él. Una vez había un muchacho que tenía un abuelo muy sabio. Su abuelo sabía responder todas sus preguntas y un día dijo: le voy a hacer una trampa a mi abuelo para que se equivoque. Y encontró un pichoncito y lo tomó en la mano y dijo: voy a ir donde mi abuelo con el pichoncito detrás de mi espalda y le voy a preguntar al abuelo: abuelo, tengo un pichoncito en la mano, ¿está vivo o está muerto? Y si me dice que está muerto, le voy a mostrar que está vivo. Y si me dice que está vivo, le voy a dar un apretón, le voy a matar y le voy a mostrar que está muerto. De cualquier forma se va a equivocar mi abuelo. Así que con ese truco va donde el abuelo: abuelito, tengo en mi mano un pichoncito, ¿está vivo o está muerto? El abuelo le miró a su nieto y dijo: tú decides. Y tenía razón. Y la pregunta que nos viene esta tarde es esta: ¿para ti será vida eterna o será muerte eterna? Tú decides. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la decisión, como la que tomó el muchacho de levantarse y volver a casa, es la decisión que cada uno tenemos que tomar, y eso determina si para nosotros ha de ser vida eterna o muerte eterna. Espero que tú te encuentres entre aquellos que se han levantado y han regresado a casa y han experimentado el amor más grande del universo. En resumen, tenemos que recibir el amor del Padre. Eso significa decir: Señor Jesús, soy otro perdido, otro hijo perdido, pero tú diste tu vida por mí. Te recibo, Señor. Cámbiame, perdóname. Quiero estar en la casa del Padre y vivir como uno de tus hijos, recibir el amor del Padre, vivir en el amor del Padre. Y nos toca también compartir el amor del Padre.
Padre, te damos gracias por esta bella historia. Te damos gracias por esta parábola que nos muestra algo de la belleza, la maravilla de tu corazón, Señor. Enséñanos a entender mejor la grandeza de ese amor. Enséñanos a vivir en ese amor. Y si alguno presente aún se encuentra lejos de ti, que pueda volver a casa y experimentar en su corazón la maravilla de ser un hijo amado del Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.